Voy a ir anotando los temas para que ustedes lo tengan. Les voy a dar unos minutitos para que puedan incluso copiar, ¿no?
Vamos anotando entonces estos temas que se van a llevar, los capítulos, en el transcurso del semestre. Inge, buenas noches. No tiene audio por si acaso. Buenas noches. Estamos dando los capítulos para que puedan anotar y enseguida vamos a explicación. Voy a dar una explicación de cada uno de ellos. ¿Está bien? ¿Me han escuchado, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Ah, ya. Gracias, Kevin. Lo que pasa es que todavía están ingresando sus compañeros, entonces estoy dando un tiempito para que puedan copiar el contenido de la asignatura. ¿Ya? Enseguida les voy a dar la explicación. Bueno, hablaremos un poco entonces de lo que es el contenido de la asignatura. Habíamos llevado lo que es nosotros el anterior semestre. Estadística 1, ¿no es cierto? Bueno, así hemos llevado la asignatura con ese nombre. Y los temas que habíamos abordado eran, o se relacionaban específicamente con lo que es la estadística descriptiva.
¿no? Es decir, tomábamos un grupo de datos y hacíamos una descripción de las características de ese grupo de datos, ¿no? ¿Cómo hacíamos la descripción? Usábamos, por ejemplo, la tabla de frecuencias, podíamos hacer gráficos, se usaban, hemos utilizado los estadígrafos o medidas de tendencia central, como también los estadígrafos o medidas de tendencia, estadígrafos o medidas de variabilidad o dispersión, como en algunos libros le llaman. Entonces, eso hemos hecho en estadística descriptiva, con una característica, como también hemos visto lo que era la regresión lineal, ¿no es cierto? Con ya tomando en cuenta dos características. Entonces, todas esas operaciones que hicimos, dijimos que se hacen cuando se pide un análisis estadístico, ¿no? De cierta característica. Entonces, esa parte lo hemos hecho en estadística 1. Ahora estamos en estadística 2. Estadística 2 que también se la denomina como estadística inferencial, ¿no? Si alguno de ustedes recuerda qué es la estadística inferencial. Cuando vimos con el anterior semestre en estadística 1, habíamos tomado en cuenta el primer capítulo que era Introducción a la Estadística. Y en ese capítulo vimos los tipos de estadística, ¿se recuerdan? O la división de la estadística, o las clases de estadística. Y dijimos que teníamos dos tipos de estadística, ¿no? La descriptiva y la inferencial. A la descriptiva se la conoce como estadística 1 y a la inferencial como la estadística 2. Pero, ¿a qué se refiere la estadística inferencial? Ingeniera, Dime, hola. es cuando se trabaja con muestras, con poblaciones. A ver, ¿se trabaja con muestras o con población? Su compañero les ha dado una pauta, digamos, para que puedan recordar. Cuando hablábamos de la estadística descriptiva, ¿no? Decíamos que se trabaja con muestras, dependiendo del tema de investigación que tengamos. Entonces puedo trabajar ya sea con una muestra o con varias muestras, ¿no? Pero que los resultados lo dejábamos para ese grupo, como si es que recuerdan, y en ningún momento hacíamos una inferencia en la estadística descriptiva. Pero ya en la estadística inferencial, lo que hacemos es inferencia
es decir, también se va a trabajar con muestras, pero los resultados los vamos a inferir. ¿Quién recuerda qué es inferir? Ingeniera. Realizar conclusiones, ingeniera. O Inferir, ¿qué era inferir? realizar deducciones o hacer suposiciones. ¿No? Ya, hacer suposiciones. Cuando hemos hablado de inferencia, de inferir, habíamos dicho algo para que recuerden, que son generalizaciones, ¿no? Es decir, que si bien voy a trabajar con muestras, el resultado lo voy a inferir a la población. Eso es lo que se hace en estadística 2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Pero antes vamos a comenzar con el capítulo de probabilidades, que parte de este capítulo ya lo hemos visto el anterior semestre en el último capítulo, si es que se recuerdan, ¿no? Lo hemos visto como una introducción a las probabilidades, hablando de qué es probabilidad, tomando en cuenta las reglas básicas de la probabilidad, ¿no? La suma, multiplicación, complemento y demás, ¿no? Entonces, hemos visto algunas fórmulas que ahora las vamos a repetir, las vamos a recordar otra vez, pero eso es una primera parte, para luego ya terminar este capítulo con los principios de conteo, ¿no? Entonces, acá en el primer capítulo recordamos lo que hemos visto al anterior semestre, en el último capítulo, y vamos a aumentar una segunda parte, y ya para completar esta parte, este capítulo, ¿no? Entonces nos falta todavía una parte para esta cuestión de las probabilidades. Ya en el segundo capítulo seguimos con esto de las probabilidades, pero se habla de las distribuciones probabilísticas discretas, ¿no? Vamos a trabajar con distribuciones probabilísticas discretas. Acá es importante este término, esto de discretas, porque está relacionado con el tipo de variables. También esto lo hemos visto, ¿no? Hemos visto las variables, tipos de variables. Si alguno de ustedes recuerda qué es una variable cuantitativa discreta. ¿No? Cuando hablamos de variables cuantitativas discretas, variable sabemos, se llama variable porque varían, ¿no? Varían los valores de los datos. Cuantitativa porque se puede contar. Y discreta porque los datos toman valores enteros. Por lo tanto,
en este segundo capítulo, solamente se trabaja con ese tipo de variables, con variables cuantitativas discretas, datos enteros, ¿no? Por ejemplo, acá estaría el número de componentes de una familia, ¿no? Dato entero. Número de aulas en la unidad de la Capitán Ravelo, número entero. Entonces, ese tipo de características que tengan como variable discreta va a ser utilizado en este capítulo, ¿no? Ahora, aquí dice distribuciones probabilísticas, es decir, que esto está en plural, por lo tanto hay más de una distribución probabilística que maneja las variables discretas, variables cuantitativas discretas. Y cuando ustedes vean este capítulo en algún libro, alguna página de internet, seguramente, dependiendo del autor, vamos a poder, por ejemplo, ver que algunos autores mencionan 6 distribuciones, otros mencionan 8 distribuciones, ¿no? Dependiendo mucho del autor, para que tome una cierta cantidad de distribuciones. Si bien estas pueden ser distribuciones numerosas, nosotros por cuestión de tiempo, ¿no? Ustedes saben, el tiempo es el que no nos permite, digamos, no nos va a permitir llevar esas 10 distribuciones probabilísticas. Por esa razón, por lo menos vamos a llevar unas 3, ¿no? 3 tipos de distribuciones. Y con esos 3 tipos, bueno, dando las características, en qué casos se utilizan y demás, haremos los ejercicios respectivos. Ya que cada distribución tiene sus características específicas, ¿no? En qué tipo de ejemplos, en qué tipo de ejercicios se va a utilizar cierto tipo de distribución probabilística, ¿no? Entonces, eso vamos a manejar, o vamos a ver, les decía, tres distribuciones que son las más comunes, son las más utilizadas, que se acomodan a cierto tipo de ejemplos, ¿no? Ejercicios. Eso en relación al capítulo 2. En relación al capítulo 3, distribuciones, seguimos con las distribuciones probabilísticas. Distribuciones probabilísticas, pero ahora acá dice continuas. Eso implica que vamos a trabajar entonces con variables cuantitativas continuas. Y nuevamente la consulta, ¿qué es una variable cuantitativa continua? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie recuerda que es una variable cuantitativa continua?
Bueno, otra vez variable porque varían los datos, varían los valores de los datos dependiendo de qué característica estemos hablando, ¿no? Continua porque se puede, cuantitativa porque se puede contar, está relacionado con las cantidades, y aquí tenemos el término de continuas. Esto de las continuas se caracteriza porque los datos toman valores con decimales. A diferencia de las discretas, ¿no? Que acá son enteros, pero acá ya son con decimales. Inge, disculpe, creo que dejó de compartir. ¿No se ve nada? No. A ver, ¿algún otro compañero? Sí se ve, Inge. Ya, gracias. Perdón, entonces debe ser yo, Inge, perdón. Sí, puede ocurrir, ¿no? Esta cuestión del internet tal vez está fallando, pero espera un ratito, ya va a aparecer en la pantalla. A veces necesitamos unos segundos para que pueda aparecer en la pantalla. Ya, entonces decíamos los continuos, características continua, variable continua, aquella que tiene decimales, como por ejemplo el peso, con lo cual hemos trabajado, ustedes recuerdan, la estatura. Ahora, cuando hablamos del peso, obviamente no necesariamente nos estamos refiriendo a datos de personas, ¿no es cierto? Recuerdan eso. En estadística podemos trabajar con cualquier individuo que no necesariamente tiene que ser un ser humano, ¿no? Animales, plantas, objetos, ¿no? Cosas, etcétera. Entonces, el peso está relacionado con cualquiera de esos individuos. Cuando hablamos de estatura, sí nos estamos refiriendo a personas, pero si trabajo, por ejemplo, con plantas, ¿no? Estaría hablando de la altura que tienen ellas y demás. Podemos trabajar con los ingresos que tienen, que no necesariamente es un dato entero, los gastos que nos realiza en un determinado tiempo, que también es una variable continua. Por lo tanto, acá también esto está en plural, significa que hay varias distribuciones probabilísticas continuas. Igual, podemos tener 6 o 8, no sé, distribuciones. De todas esas hay una que es la más utilizada y a esa vamos a ponerle énfasis. Es la curva normal o la distribución normal, con la cual vamos a trabajar en este capítulo. Vamos a dar énfasis, les decía, vamos a trabajar en varios casos con esa distribución, pero también vamos a trabajar con otras, una o dos más, ¿no? Para que sean también igual que las discretas, para que tengamos 3 a 3 distribuciones probabilísticas, ¿no? Del total que no las vamos a llevar, porque también ocurre que son muy parecidas en algunos casos. Y posteriormente entramos a lo que son las distribuciones muestrales. Acá, en esto de las distribuciones muestrales, como su nombre dice, muestrales, o sea, muestras, lo que pretendemos en primera instancia en este capítulo es demostrar que sí se puede trabajar con muestras. No se olviden que en algún momento en el anterior semestre decíamos, comentábamos, decíamos que cuando uno hace una investigación, los estadistas nos recomiendan
nos recomiendan que trabajemos con población. ¿Verdad? Nos recomiendan que deberíamos tomar la población para poder realizar la recolección de datos y tener el análisis correspondiente. Pero en algún momento indicábamos que no se va a poder trabajar con población en todos los casos, ¿no? Por ciertas razones, por ciertas circunstancias, no se puede trabajar con población. Por lo tanto, como no voy a trabajar con población, voy a trabajar con muestras. Y cuando haga estas distribuciones muestrales, lo que pretendemos es demostrar que si trabajo con muestras, me acerco bastante a la población en relación a sus parámetros, ¿no? Acá tenemos que ya recordarnos, tenemos que diferenciar cuando decimos parámetros, a qué nos estamos refiriendo, y cuando hablamos de estadísticos, a qué nos estamos refiriendo. Quizás no nos recordamos ahora, pero cuando hablamos de parámetros, no se olviden, cuando hablamos de parámetros nos estamos refiriendo a la población, en el sentido de, por ejemplo, puedo calcular ese parámetro. Estoy hablando de población. Este símbolo, si se acuerdan, nos dice que es población y esto es el promedio, ¿no es cierto? Mu promedio. También podría calcular no solamente el promedio, sino sigma. Sigma también es el parámetro, es decir, desviación estándar poblacional, ¿no? Ambos son de la población. Y si estoy trabajando con muestras, usaré esos símbolos, que también es promedio, X barra, pero de la muestra, muestras, y S, desviación estándar de la muestra o muestras. En ese sentido, tengo que saber diferenciar que estos son los parámetros relacionados con la población y estos los estadísticos relacionados con la muestra, ¿no? Entonces, acá vamos a trabajar con muestras y vamos a ver que estos estadísticos se van a acercar bastante a los parámetros. Porque no puedo trabajar con población, ¿no? Trabajo con muestras. Al trabajar o al hacer estas distribuciones muestrales o que quiero, trabajando con estos estadísticos, quiero acercarme a los parámetros, lo puedo hacer también mediante una estimación, pero por intervalos. Es decir, no voy a conseguir un dato exacto para decir que esta es el parámetro, el valor del parámetro, el valor de mu, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no voy a hacer eso? Porque si no estoy trabajando con población, nunca voy a conocer estos términos. Nunca voy a saber el valor real, porque estoy trabajando con muestras. Pero sin embargo, me voy a acercar bastante, dando cierto intervalo. Vamos a dar intervalos, vamos a decir, dentro de este intervalo se encuentra el parámetro, o se encuentra mu, o se encuentra la desviación estándar. ¿Se dan cuenta? Entonces voy a dar un intervalo, en este caso. En el capítulo 5 voy a hacer la estimación, voy a hacer la inferencia, pero tomando en cuenta un intervalo. Y en el caso del capítulo 6, vamos a hablar de hipótesis, pero nos vamos a formular hipótesis en relación a los parámetros,
¿no? Vamos a dar una hipótesis en relación al parámetro y luego vamos a hacer una prueba, es decir, vamos a hacer un procedimiento. Un procedimiento que nos va a decir al final, se acepta la hipótesis en relación al parámetro o se rechaza la hipótesis, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en este semestre, en los capítulos. Vamos a ir tomando en cuenta esos puntos. Y bueno, también decirles que si hubiese algún cambio en el contenido, se les va a informar, ¿no? Llegado el momento, se les va a indicar si se va a aumentar algún otro capítulo o se va a cambiar algún capítulo de acá, ¿no? Pero eso se les va a indicar. Por el momento, estamos quedando en trabajar con estos 6 capítulos que no son complicados, ¿no? Se espera que no tengan problemas ustedes en el avance y principalmente en los repasos, en las prácticas y en los exámenes. Bueno, tengo menos de un minuto, entonces la siguiente clase ya vamos a hablar algo de bibliografía y lo que más les interesa a ustedes, esta cuestión de la evaluación, cómo se les va a evaluar para que no haya ningún inconveniente posteriormente. Quizás alguien tiene alguna consulta, jóvenes. Inge, Sí, dime. ¿me podría agregar al grupo de WhatsApp, por favor? Ya, mediante el chat, mándame tu número de celular para que yo pueda anotarlo. Está bien, Inge, gracias.